Bueno, entonces, ¿qué es importante para hacer un diagnóstico en una afección urológica? Pues hacer algunas preguntas al paciente, la duración de la enfermedad, la gravedad, en cuestión si lo incapacita, no lo incapacita para sus actividades diarias, la cronicidad, casi todas las patologías que tenemos en medicina, cronicidad se toma a partir de las 6 semanas, algunas a las 8 semanas. La periodicidad, qué tanto se presenta por periodos o es continuo, y el grado de discapacidad, como mencioné, ¿no? Dentro de las manifestaciones sistémicas que tenemos a nivel urinario, generalmente tenemos fiebre, lo cual nos hace pensar en algún proceso infeccioso, pero también en algún proceso inflamatorio. Y pérdida de peso, que la pérdida de peso generalmente está asociada a algún tipo de tumor, porque recuerden que consume proteínas y glucosa. Sin embargo, también podemos tener pérdida de peso en algunas enfermedades sistémicas como la tuberculosis. Ahora, el dolor es importante, ahí no se ve la diapositiva, pero bueno, el dolor es importante en el área urológica porque nos orienta mucho sobre qué parte de la anatomía está afectada, ¿no? Si el dolor es un dolor que está en las fosas ilíacas, si es un dolor que está en el hipogastrio, si es un dolor que está en las fosas renales. Aparte tenemos también que tener semiología del dolor, ¿no? Si el dolor es crónico, si el dolor es agudo, si el dolor es de reciente aparición, si tiene bastante tiempo de aparición y si el dolor calma con algo, muchas veces el dolor calma con la posición o si el dolor no calma con nada. Ahora, en síntomas relacionados con la micción, tenemos el tenesmo vesical. Recuerden que el tenesmo vesical es que el paciente ya orinó y tiene la sensación de seguir orinando, sin embargo, pues no orina bien, no arroja unas gotas. Tenemos la enuresis, que es la incontinencia urinaria, es el nombre correcto. El goteo terminal, el paciente termina de orinar y gotea, eso es porque hay cierto grado de incontinencia. La interrupción del flujo urinario, está orinando, de repente se para el flujo y vuelve a orinar. Y la incontinencia y la orina turbia. La orina turbia en sí pues no es un síntoma, ¿no? Es un signo. La orina turbia puede estar relacionada con alguna patología, pero también recuerden que hay medicamentos que manchan la orina, entonces muchas veces el paciente no se acuerda que tomó medicamentos, hay que preguntar si está tomando algún medicamento que pueda manchar la orina. De igual forma, hay bebidas que manchan la orina, por ejemplo, el Gatorade o el Powerade azul mancha la orina verde. Hay pacientes que lo han manifestado. La mirinda naranja, como tal, mancha la orina naranja a veces en los niños. Entonces, siempre hay que preguntar otras situaciones antes de pensar que la orina pueda tener algún trastorno como sangrado. Ahora, otras manifestaciones que son importantes en el área urológica es la secreción de la uretra, que generalmente pues esa la manifiestan hombres. Una mujer es muy difícil que se alcance a ver algún exudado en la uretra. Lesiones de la piel en los genitales externos, algún granito, alguna lesión extraña, masas visibles o palpables, si hay edema, si hay eyaculación hemorrágica. Y también es importante interrogar al paciente, por ejemplo, bueno, obviamente en hombres si tienen ginecomastia, porque esto nos habla de algún trastorno hormonal. Y bueno, trastornos como tal sexuales, ¿no? Si el paciente tiene algún problema para tener relaciones sexuales, cuándo apareció el problema y si está tomando algún tratamiento. Porque recuerden que la mayoría de nuestros pacientes, cuando nos vienen a ver, ya se automedicaron. Ahora, también las enfermedades urológicas nos dan datos gastrointestinales. Generalmente nos puede dar distensión abdominal. Esto es un ileorreflejo, quiere decir que por el dolor el intestino se paraliza. Podemos tener náusea e incluso vómito. La náusea y el vómito en el área urológica está muy relacionada con el dolor. El paciente tiene un dolor importante y tiene estos síntomas. Ahora, en la historia clínica siempre es importante en los hombres interrogar sobre los antecedentes androgénicos, edad de aparición de los caracteres sexuales, inicio de la vida sexual, la frecuencia de la vida sexual, número de parejas sexuales, y es muy importante ver si el paciente en hombres usa protección, porque a veces esa es la causa del problema, y en mujeres si toman anticonceptivos, ¿sí? Bueno, todo esto casi siempre se pregunta cuando vamos a ver a un paciente por un problema urológico. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio
son los que más utilizamos en el área urológica. La biometría hemática, como todas las patologías, aunque no sean urinarias, nos sirve para ver si un paciente tiene anemia o no tiene anemia. Recuerden que si hay anemia, una causa puede ser sangrado, la otra puede ser consumo o la otra baja ingesta. Ahora podemos tener aumento de hemoglobina, aumento de eritrocitos. A veces esto se da por síndromes paraneoplásicos en cáncer de células renales. Podemos tener aumentados los leucocitos, que aunque esto es inespecífico, a veces nos hablan de algún síndrome urológico. Son raros los síndromes que nos dan aumento de leucocitos, pero bueno, sobre todo cuando aumentan los leucocitos, estaríamos pensando en algún proceso infeccioso o en algún proceso de origen inflamatorio. La química sanguínea. La química sanguínea es importante porque nos da una medición y reporte de los componentes químicos disueltos en la sangre. Sin embargo, bueno, esta es una clase de urología, no hay que confundir con nefrología. Nefrología es una materia en donde se les enseña como tal la función renal, cómo se miden los niveles de urea creatinina y todo esto. En esta clase, nuestras cuestiones sobre todo son anatómicas. Bueno, entonces, ¿qué importa en un paciente cuando le hacemos un examen general de orina? Pues ver el nivel de glucosa que tiene, la urea, el nitrógeno ureico, la creatinina, porque esto nos habla de la función renal y muchas veces es importante tomar una decisión si el paciente va a hemodiálisis, si el paciente requiere o no quitarse un riñón de acuerdo a su función renal, son patologías que veremos después. Realmente todo lo demás, bilirrubina, colesterol y electrolitos, no son de nuestra práctica diaria para el área urológica. Ahora, también, bueno, obviamente recuerden que más del 30% de nuestra población adulta en México son diabéticos, entonces eso está muy relacionado, el nivel de control de la diabetes, con el grado de infección, por ejemplo, en vías urinarias. También en la química sanguínea podemos tener cálculos de ácido úrico porque el ácido úrico está elevado. Y bueno, algunas glomerulopatías, que eso no lo vamos a ver en esta clase, pero hay que conocerlo. Ahora, los electrolitos séricos. Los electrolitos son importantes, pues, sobre todo por la cuestión renal y la cuestión cardíaca. Siempre que vamos a operar un paciente, pues sí le pedimos los electrolitos, sobre todo cuando son cirugías grandes, para ver que estén en valores normales, y si están en valores anormales, pues hacer una compensación de estos. Ahora, algo muy importante en esta clase, pues va a ser el examen general de orina, ¿sí? Antes, cuando yo fui pasante interno, antes se hacían unas tiras que son urotest, son como el de Strostics, metes la tirita y ves si ahí tiene sangre, ves si tiene glucosa, también marca ácido úrico, y esto era por la facilidad de hacerlo en el momento y porque la gente no podía pagar a veces examen general de orina. Sin embargo, ahora un examen general de orina hasta 40, 50 pesos, la verdad es que la gente paga más dinero por otras cosas, entonces ya no se vale que de primera instancia veamos a un paciente y como no tiene dinero lo mediquemos. O sea, si vemos al paciente, le pedimos un examen general de orina, regresa con el examen general de orina y ya tendremos mucha idea si realmente el paciente amerita o no amerita tratamiento urológico. ¿Sí? Y también nos ayuda para descartar otras enfermedades. Entonces yo les aconsejo eso ya en la práctica cuando ustedes estén en el servicio social. Pidan examen general de orina, de verdad es muy barato y nos da una amplia gama de posibilidades de saber qué tiene este paciente. Bueno, el examen general de orina obviamente pues nos va a reportar un químico. Siempre nos dice cómo es el color, cómo es el aspecto. Y como les decía, muchas veces el uso de fármacos o de alimentos puede cambiar el color de la orina. La fenazopiridina, que es un medicamento analgésico para la vía urinaria, pinta naranja. El metronidazol también pinta naranja. Entonces, hay que saber qué medicamentos está tomando el paciente. También nos marcan si está turbio o no está turbio, como en esta imagen. Acá se ve francamente purulento, ¿no? Hasta gas tiene ahí. Entonces, esto nos habla del que el paciente tiene una infección de vías urinarias muy importante. Bueno,
También, estas son las tiras que les decía, el urotest que se usaba hace tiempo, y entonces metíamos la tirita en un frasquito de orina que nos traía el paciente, y según los parámetros que cambiara, como se ven acá los colorcitos, pues ya sabíamos en qué niveles estaba. Sin embargo, ya en la actualidad, digo, solo que de verdad estén en un lugar muy recóndito, que no haya examen general de orina, pues nos podría servir, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo siempre les recomiendo. Perdón. ¿Sí se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bueno, entonces les digo, esto, el urotest ya no lo usamos, solo que de verdad es una urgencia, podríamos usarlo. Entonces, tenemos ya como tal después el químico nos va a dar un estudio microscópico. Entonces nos da uno macroscópico, cómo ve la orina, qué características externas tiene, pero realmente, bueno, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es el examen microscópico. Entonces, en el examen microscópico nos va a decir cuántos leucocitos tiene la orina, que eso nos habla de inflamación, de infección, nos dice si hay bacterias, nos dice si encuentra células, que pueden ser células normales, porque todo el tiempo se está descamando nuestro epitelio, o hay células de más, si hay cilindros, si hay cristales, y esto nos puede hablar de que el paciente tiene alguna patología renal, ¿no? También nos puede dar otros, como dice aquí, nos puede mencionar a veces que hay hilos de moco, que los hilos de moco están relacionados con cierto tipo de bacterias, gotas de grasa, tirosina, leucina, que nos habla de infección, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lo reporta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos un examen general de orina? Generalmente las bacterias no las reportan en cruces y en números. Las cruces es por la visión macroscópica, el número es por microscópico. Entonces, un examen general de orina no debería de tener bacterias. Si tiene menos de 5 bacterias, se considera un estudio prácticamente normal. Si tiene más de 5 bacterias por campo, nos puede hablar ya de un proceso infeccioso, pero también puede estar contaminada la muestra. Quiere decir que el paciente estaba sucio antes de orinar y entonces, pues ahí se fueron sus bacterias de la piel. ¿Cómo sabemos si hay un proceso infeccioso o no? Pues aquí cuentan los leucocitos. Normalmente también hay de 1 a 5 leucocitos en la orina normal. Si tiene más de 5 leucocitos, ya podemos hablar de infección. Hace años decían los parámetros que eran 10, ahora se considera 5. Entonces, si el examen general de orina nos dice que hay más de 5 leucocitos por campo, se considera como tal un proceso infeccioso, aunque tenga 1 o 2 bacterias, ¿sí? No importa. Ahora, si tenemos 20 bacterias, pero tenemos 2, 3 leucocitos, esa muestra está contaminada y como tal no se considera un proceso infeccioso. Una vez que ya tenemos como tal un diagnóstico de infección de vías urinarias por examen general de orina, ¿qué sigue? Bueno, lo que se recomienda es que si es la primera vez que el paciente tiene una afección, si es un paciente joven, si es una paciente joven, si es un paciente que no es diabético, no tiene más comorbilidades, podemos iniciar el tratamiento, eso nos dice la guía de la práctica. Sin embargo, si el paciente ya está recayendo en muchos procesos infecciosos o pasa el proceso infeccioso y vuelve a tener síntomas antes de que esté bien, se recomienda hacer el urocultivo. El urocultivo, aparte de decirnos qué bacteria tiene, nos va a decir qué antibiótico es el adecuado, porque aunque tengamos una bacteria que ya sabemos que hay un antibiótico que la elimina, a veces el paciente es resistente porque lo ha tomado mucho tiempo o porque la bacteria en sí es resistente. Entonces, ahí se aconseja hacer un urocultivo y dependiendo qué bacteria salga, con qué antibiótico salga, ya es el tratamiento que le damos a los pacientes. Ahora, el urocultivo puede ser reportado con una bacteria, con 2 bacterias o más bacterias, ¿no? Entonces, el urocultivo, como les digo, nos da la pauta para seguir con el antibiótico. Todas las bacterias gram negativas, se dice que el cultivo es positivo cuando hay más de 100,000 unidades formadoras de colonias, gram negativos.
Cuando las bacterias son gram positivas, más de 10,000 colonias ya se considera positivo, porque no es normal que haya bacterias gram positivas en la orina. Entonces, así nos los reportan y nosotros ya podemos dar como tal el antibiótico específico para el paciente. A veces no es antibiótico, a veces resulta que es una candidiasis y lo que tenemos que dar es un antimicótico. ¿Sí? Bueno, seguimos con el antígeno prostático específico. Bueno, el antígeno prostático específico es un estudio que se usa para valorar, como dice, el nivel del antígeno en hombres generalmente mayores de 40 años. Y se usa para ver el grado de hiperplasia prostática que un paciente puede tener relacionado con cáncer. ¿Por qué? Porque no todo el tejido que crece alrededor de la próstata es maligno. Entonces, muchas veces el paciente tiene mucha sintomatología, pero es porque está obstruyendo la salida de orina a nivel de la uretra prostática. Y resulta que el antígeno está en valores muy normales según su edad, y entonces el paciente obviamente no sospechamos que tenga cáncer y se puede hacer una cirugía de mínima invasión. Si hay sospecha de cáncer porque los niveles sean muy elevados, primero se toma una biopsia, se corrobora que es cáncer y entonces se tiene que hacer una cirugía, pues de donde se tenga que erradicar toda la próstata. Entonces, eso se pide a los pacientes mayores de 40 años y después vamos a ver la clase de hiperplasia prostática. Ahora, bueno, tenemos algunos marcadores tumorales que también usamos en el área urológica. Sobre todo, estos tumores son en hombres. Esta clase abarca tanto patologías masculinas como femeninas, pero casi todas las patologías que vemos resultan ser del aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes pueden tener cáncer de testículo, que es la neoplasia masculina más común y curable en hombres entre 15 a 35 años, ¿no? Está muy relacionada con el antecedente de los niños de haber tenido criptorquidia y no haberse operado antes de los 3 o 4 años de edad. Y bueno, muchas veces los pacientes lo relacionan con un golpe. Resulta que se golpearon y le salió un tumor, pero resulta que no. Lo que pasa es que el paciente no se revisa los testículos y cuando ya le duele porque se golpeó, resulta que ahí encontró la bolita. Entonces, bueno, eso es algo que no se les enseña a los niños, estarse revisando. Y bueno, después vamos a ver en sí la clasificación de los tumores de testículo, pero bueno, el más común es el seminoma y el menos común son los que son del área no seminoma, por ejemplo, como el linfoma, ¿sí? O el adenocarcinoma. Entonces, bueno, dentro de los marcadores tumorales que pedimos para el cáncer de testículo, tenemos la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y la DHL. Según los niveles que nos dan, nosotros ya tenemos un parámetro de lo que está avanzada la enfermedad. Los marcadores tumorales no se deben de usar para diagnóstico, son pronósticos. Nosotros hacemos un diagnóstico, tomamos los marcadores, empezamos el tratamiento, ya sea cirugía, quimio, radioterapia, y después tenemos que estar midiendo estos niveles para ver que bajen o que se conserven en caso de que hayan estado normales. Entonces, no son para diagnóstico. Hay ese gran error en la comunidad médica que para diagnosticar un tumor les piden todos los marcadores y así no se buscan los tumores. Los tumores se buscan por medio de imagen, por medio de biopsia, pero no por medio de marcadores tumorales. Estos deben de ser únicamente para el pronóstico del paciente, ¿sí? Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos son los estudios que más vamos a ver en esta clase. Es importante que recuerden muy bien lo del examen general de orina, los marcadores tumorales, solamente conocerlos, no tienen que saberse las cifras, también como el del antígeno prostático específico, también del urocultivo, conocer los niveles, cuáles son normales, cuáles son anormales. Y bueno, lo más importante en nuestra clase es tener una buena historia clínica, ¿no? Si nosotros tenemos una buena historia clínica, entonces nosotros ya sabemos por dónde vamos, hacia dónde vamos a interrogar a nuestro paciente y nada más. Bueno,
¿Quién gusta hacer alguna pregunta? Puede alzar su manita. Ajá, ok. Francisco. Doctora, con respecto entonces a la exploración, en este caso la exploración va a ser armada o va a ser igual por únicamente tacto. Bueno, después vamos a ver las cuestiones de próstata. Generalmente, como medicina general, no hay necesidad de hacer un tacto rectal en los pacientes. ¿Por qué? Porque el tacto rectal en procesos infecciosos como la prostatitis puede diseminar las bacterias. Después vamos a ver esa clase y es algo grave. Y cuando estamos buscando algún proceso de agrandamiento de la próstata, eso ya se manda al urólogo. Entonces, generalmente no se recomienda de primera instancia que llegue el paciente y le hagamos un tacto, ¿no? No hacemos tacto rectal, al menos que de verdad estemos buscando algo y realmente en cuestiones urológicas no hace falta hacer el tacto. Después vamos a ver también que el estudio ideal para la hiperplasia prostática en sí es el ultrasonido transrectal. Entonces no hay necesidad de esto, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, doctora, gracias. Ya no, ¿verdad? Creo que... Luis. ¿Se escucha, doctora? Sí, se escucha. Una pregunta, doctora. Es que, bueno, en mi práctica clínica, me acuerdo que una vez nos llegó un señor que fue con pareja junto con su esposa y nos comentaba que al momento de tener relaciones sexuales, él llegó a tener presencia de sangre, o sea, que su semen se veía un poquito rosa. Entonces, la doctora con la que estaba empezó a interrogarlo si había tenido alguna infección de vías urinarias previas, si tenía dolor, si tenía ardor o comezón al momento de orinar, y le dijo que ninguna molestia, que solamente fue eso. Y que entonces me llama la atención porque la doctora le mandó a hacer un antígeno prostático, pero pues no salió nada. Entonces a mí me llama la atención si no tuvo un proceso infeccioso, porque apareció un poco de sangre al momento de que eyaculó el paciente. Sí, generalmente eso está relacionado con algún problema de las vesículas seminales. En las vesículas seminales sí puede haber algún proceso infeccioso, pero no va a salir en un examen general de orina, no va a salir en un ultrasonido. Ahí lo que se les pide a los pacientes es una espermatobioscopía y ahí nos reporta si hay sangre, la movilidad de los espermatozoides, otras cosas. Realmente, ¿qué hacemos en esos pacientes? De igual forma, es cuestión del urólogo, se manda a urología. No le podemos dar tratamiento para algo infeccioso, algo que sangra, ¿no? Y más que el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. Entonces, los mandamos al urólogo porque generalmente está relacionado con procesos inflamatorios de otra índole que no es infeccioso. Y ahí, como les digo, pedimos espermatobioscopía porque no sirve como tal el examen general de orina. Ok, gracias, doctora. Ok, ¿no hay más preguntas? Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el día lunes. Todavía ya, ¿verdad? Ya pasó Luis. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Luis, ¿tienes otra pregunta o nada más dejaste la mano Dejé la mano al perdón, disculpe. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos por favor el día lunes a las 12 y ya la siguiente semana les voy a dejar una actividad. Les mando con su compañero la clase de Classroom para que me la envíen, por favor. Gracias. A usted, doctora, buen día. Gracias, doctora. Gracias.